Fíjate que están llamando. Cortarle nomás. Hola, buenas noches. Bendiciones. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por ahí que me diga si se escucha bien? Bendiciones a todos. Ya estamos en vivo. Hola Pedro, Dios te bendiga. ¿Se escucha bien, Pedro? ¿Cómo estamos? Gracias, Pedro. Bueno, vamos a ir abriendo con una oración. Eh, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más te damos gracias por poder estar juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo para compartir tu palabra. Hola Fernando, bendiciones. Gracias por este momento, por esta comunión, la oportunidad que tenemos de ser parte del cuerpo de Cristo, por ser partícipe de, de cada reunión local en donde asistimos y nos congregamos, por este gran privilegio de poder recibir el crecimiento que vos das por medio de nuestro Señor y así disfrutar de la comunión unos con otros a medida que avanzamos con tu palabra y con nuestro Señor. Te leo la transmisión de hoy y bueno, gracias por toda la gente que la va a escuchar y que sea de bendición y edificación. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, limpiaos de la levadura vieja para que seáis nueva masa sin levadura como sois en el Señor. Gran versículo. Yo lo agregué en el Señor porque ahí es donde somos buena masa, ¿no? Primera de Corintios 5, versículo 7. Lo importante de esta enseñanza, que lo que tenemos que entender, hay un par de cosas acá. La levadura vieja representa o es figurativo de lo que significaba el pecado. Por eso el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado era representada por la levadura en esos tiempos. Y hoy nosotros hemos sido hechos libres por el sacrificio de nuestro Señor de esa levadura vieja. Toda esta enseñanza con respecto a la levadura, con respecto a la Pascua, con respecto a la celebración de la fiesta, de la mesa del Señor, es figurativo de cómo se tiene que mover la iglesia hoy por hoy. Hola Carlos, Dios te bendiga. Hola Lucho, bendiciones. Es una figura que Dios utilizó y nuestro Señor utilizó para enseñarnos la palabra. La cuestión es que el versículo 7 es un mandamiento porque dice limpiados. Le viene hablando a la iglesia. El punto fundamental acá es que le está hablando a la iglesia de cómo debe conducirse la iglesia en las casas, en las reuniones locales, cómo debía moverse, cómo debía moverse con el Señor para hacer olor fragante a nuestro Padre. Obviamente que toda la palabra de Dios contiene pautas para que el cristiano hoy por hoy pueda mejorar su vida y cambiar su estilo de vida y ser de edificación siempre. Pero las epístolas a la iglesia son precisamente eso, a la iglesia. Cada vez que te dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, por ejemplo, le dice a la iglesia, porque servimos a Cristo, dice.
No os conforméis, le dice a la iglesia, sino transformados, le dice a la iglesia. Y todo lo que hagáis y hacerlo, le dice a la iglesia, ¿vieron? Y acá, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy. Verdaderamente, la iglesia antes de Cristo, la iglesia de Israel, nunca pudo llegar a ser nueva masa. Nunca. Ellos siempre tenían que estar, porque dice, el versículo termina, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ellos siempre estaban sacrificando y tratando de liberarse de ese pecado que los asediaba continuamente. Pero nuestra Pascua, que fue nuestro Señor Jesucristo, fue de una vez y para siempre y nos liberó. Y hoy la iglesia tiene la oportunidad de ser nueva masa. Es más, no solo la oportunidad, la iglesia es nueva masa, sin levadura. Ahora, en cuanto a la práctica, es diferente. Espiritualmente nosotros fuimos libertos del pecado, de las consecuencias del pecado. Poco a poco vamos a ir viendo esto y vamos a ir viendo la práctica que tiene la iglesia hoy por hoy, porque todo esto es una figura en representación a lo que, cómo debe conducirse la iglesia hoy por hoy, libre de todos los ritos y costumbres que antes tenían. Fíjense, esta palabra Pascua, obviamente, es la palabra geartazo, significa liberación. La liberación que representaba, que se inició con el pueblo de Israel cuando se fue liberado por Dios mismo del pueblo de Egipto, cuando Moisés lo presidía. ¿Se acuerdan? Ellos estaban en esclavitud, como cualquier ser humano que no tiene a Jesucristo está en esclavitud hoy por hoy del pecado, y fueron liberados de la esclavitud de Egipto, al salir de Egipto, hacia la tierra prometida por los mandamientos de Dios. Y siempre celebraban esa Pascua, ¿no es cierto?, en representación de un cordero pascual que fue nuestro Señor Jesucristo, de una vez y para siempre. Como no se podían liberar totalmente de ese cordero, de ese pecado, año tras año tenían que estar sacrificando un cordero, ¿no? Ellos sacrificaban para liberarse del pecado. Ahora, ¿liberados de qué? De la esclavitud. Vamos a ver un poquito esto en Colosenses capítulo 1. Porque tenemos que entender esto prácticamente para nosotros permanecer libres de todos esos ritos que tenían que hacer anteriormente las iglesias antes de Cristo para mantenerse por sus obras en un acceso a Dios continuo. Hoy nosotros tenemos un acceso continuo a Dios por medio de lo que logró nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio. Entonces, capítulo 1, versículo 13, hablando de Dios, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ellos siempre estaban sacrificando un cordero para el perdón de pecado, ¿no? Para ser libertos del pecado y de las consecuencias del pecado. Ahora, fíjense qué tremendo esto, porque el ser humano siempre sacrificaba esto y no lograba llegar a esa libertad que Dios había prometido en Cristo. Fue nuestro mismo Dios quien entregó a su Hijo para liberarnos del pecado.
Quiero que vean esto, un versículo conocido, Juan 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes, como vivían en esa consecuencia del pecado, muchos no accedían tal vez a esa vida eterna, que hoy la tenemos gratuita en Cristo. Ellos tenían que sacrificar y hacer obra. Hola Carlos, Dios te bendiga. Carlos Chávez. Tenían que hacer obra para mantener ese acceso a Dios. Hoy Dios entregó a su Hijo, esa palabra ha dado a su Hijo, ¿no es cierto? Ofreció a su Hijo significa, sacrificó a su Hijo, tuvo misericordia, como quien dice, de todo el mundo, para que sea liberto del pecado y de las consecuencias de él. Dios mismo lo hizo, no lo hizo ya el ser humano que sacrificaba un cordero, ¿no? Dios mismo entregó a su Hijo, como quien dice. ¿Entienden? Porque eso es lo que significa esto. Esto es algo tremendo, porque fue Él mismo quien nos liberó del pecado, entregando a su Hijo, nuestro Cordero Pascual, para que nosotros podamos llegar a ser hoy nueva masa y limpiarnos de toda la levadura vieja. En la práctica. Ese es el mandamiento. Esta es la figura, ¿no es cierto? Porque utiliza los panes con levadura y los panes sin levadura, representando a los panes nosotros con pecado, y a los panes hoy nosotros sin pecado. Por eso es que nosotros no tenemos ningún sentido de culpa ante Dios por el sacrificio que hizo nuestro Señor. ¿Recuerdan de eso? Hemos sido justificados ante Dios. Hemos sido limpiados ante Dios. Tenemos acceso a Dios gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre. No tenemos por qué sacrificar más nada. El sacrificio ya fue hecho en nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Tremendo esto. Fíjense, vamos a estudiar un poquito este tema para que quede claro, ¿no? Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26. Versículo 18. Y acá viene relatando Pablo su conversión ante el rey Agripa y le cuenta como nuestro Señor mismo le dice a él, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Entienden? Porque esa era la esclavitud que tenía el ser humano. Vivía en esclavitud, estaba bajo la potestad de Satanás, la potestad de las tinieblas, como quien dice. Y ese sacrificio que hizo nuestro Señor nos pasó a todos los que creemos a la potestad de Dios automáticamente, de una vez y para siempre. El adversario no tiene más potestad sobre nosotros, hablando espiritualmente. Prácticamente todavía sufrimos ciertas consecuencias porque, bueno, este cuerpo que nosotros tenemos tiene una naturaleza pecaminosa, pero tenemos la esperanza de que esto corruptible se va a volver incorruptible. Tremendo esto. Le decía que esta palabra entregar en Juan 3:16 es la palabra didomi, que es dar, entregar y ofrecer. Eso es lo que significa, eso es lo que hizo Dios al entregar a su Hijo por todo el mundo. Ofreció
el sacrificio del Cordero Pascual para salvación del mundo, para toda salvación de todo aquel que cree, ¿no? Está disponible y es gratuito, y eso lo hizo una vez y para siempre. Tremendo esto. No sé si vamos a terminar hoy con esta enseñanza, pero vamos a seguir avanzando, ¿no? Fíjense, Hebreos 9. Tenemos que ver estos versículos para terminar con estos ritos, porque miren, yo vengo de, gracias a Dios, aprendí la palabra en una denominación, pero la denominación, como toda denominación, introdujo su cultura religiosa. Y estos ritos de la Pascua, vamos a ver lo que significa poco a poco, y cómo hoy, después de 36 años, porque conocí la palabra en 1984, entendí que hay ciertas cosas que ya no son necesarias, que son simplemente ritos. Hebreos 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El santuario hecho de mano era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él fue el presente ante Dios mismo, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Vieron? Porque la sangre era la representación de la limpieza. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio al pecado. Tremendo esto, porque eso era lo que esclavizaba a la iglesia de Israel, el pecado. Entonces ellos tenían que hacer hora tras hora, tras hora, tras hora, para redimirse del pecado, hasta que vino el Redentor y redimió de una vez y para siempre a todos los que en él creen. Y de la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido por Dios mismo una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Esa palabra salvar es la misma palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se acuerdan? Ese confesar de la boca que habíamos visto, la enseñanza anterior, que profesaban su profesión, era que confiesan su confesión, que mantienen esa confesión activa, que esperan en esa salvación. Es ese compromiso de testificar al Señor continuamente. Tremendo. Fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. 1 Corintios 5 de nuevo. Vamos a ir despacito con esto. Este es el mandamiento. Como hoy nosotros espiritualmente somos nueva masa, tenemos la oportunidad de, como iglesia, limpiarnos de la vieja levadura, del pecado. La iglesia de Israel antes de nuestro Señor no se podía limpiar nunca del pecado. Nosotros estamos limpios espiritualmente por el sacrificio de nuestro Señor, y por ello en la práctica podemos llegar a ese punto, ¿no? Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad,
sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad, dice la Biblia Martín Nieto, de 1989, que me gusta más. Panes sin levadura como somos. ¿Entienden? Ahora, este versículo es una alegoría. Una alegoría va y dice que no se trata aquí de la cena del Señor ni de la Pascua, porque está hablando de la levadura vieja y de los panes de sinceridad y de verdad, sin levadura, la cual somos nosotros, sino que tiene referencia a la vida continua del creyente como una fiesta o día santo, en la libertad de la levadura de malicia e iniquidad. Nosotros estamos libres de las consecuencias del pecado. Sino con el pan sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. Nuestra vida hoy por hoy tiene la oportunidad de ser célebre. Desde el día de Pentecostés hasta el día presente, esa celebración la vivimos día a día. La palabra celebración significa también guardar esa fiesta, guardar eso, tener sumo cuidado, porque hoy tenemos la oportunidad de vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres, a diferencia de muchos de antaño, antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Con sinceridad y verdad. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17, ¿no? Segunda de Corintios 5:17. Fíjense que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Reina Valera, pero el texto dice, nuevas creaciones, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La vida del creyente celebra la libertad con que Cristo nos hizo libres. Celebra a Cristo día a día. Hace célebre ese momento. No se trata de un ritual o una fecha establecida para celebrar. Se trata de vivir limpio de la levadura vieja. La iglesia debe asumir esta responsabilidad de limpiarse de la levadura. Por eso dice limpiado de la levadura vieja. Así que celebremos, le dice a la iglesia, vivamos de esta manera. Porque esta oportunidad anhelaron los antiguos. Anhelaban los antiguos, pero no pudieron alcanzar, sino que tuvieron la revelación que para nosotros administraban estas cosas. ¿Se acuerdan? No con la vieja levadura. No podemos celebrar esto en la iglesia, como iglesia, con la vieja levadura, porque si no venimos a ser como la iglesia de Israel. ¿Entienden? Volvernos, te está diciendo que si te liberaste del pecado, ¿para qué te vestís de pecado? Si sos rico, ¿para qué viví como pobre? Si tenés auto, ¿para qué caminar? Si tenés una SUV, ¿por qué no andar en colectivo? Prácticamente. De esto está hablando, es una alegoría. Una alegoría es una figura, y todo esto es una figura de cómo hace una comparación Dios con las costumbres que tenían en esa época, para que nos enseñe cómo nosotros tenemos que vivir como iglesia. Tremendo esto. Efesios 2, fíjense. Efesios 2, versículo 10. A ver.
Estaba en Gálatas. 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos la nueva masa, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso son los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Las buenas obras. El momento en que la iglesia se mueva de esa manera, agradando a Dios como nueva masa, porque tenemos un acceso limpio y firme por medio de nuestro Señor Jesucristo a Dios. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos de toda la levadura vieja, todo lo que era consecuente con el pecado, poco a poco ir trabajando juntos, amonestándonos, enseñándonos y exhortándonos los unos a otros para vivir y manifestar esa parte espiritual que hoy nos fue dada en Cristo. Como decíamos en otra enseñanza, vivir en la fe de Jesucristo. Nosotros podemos hacerlo porque tenemos ese espíritu que nos fue dado por nuestro Señor de parte de Dios, que es la representación y el sello mismo de que hemos sido limpios de la consecuencia del pecado, libres de la consecuencia del pecado. Ahora, en la práctica es nuestra responsabilidad. Versículo, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque vamos a ir despacito creciendo en esto. Esa masa, ese pan nuevo que tenemos, es nuestro mismo Señor Jesucristo cuando lo confesamos nosotros a Él. Quiero que lean esta alegoría que hizo nuestro Señor en Juan 6. Fíjense para que nos gocemos un poquito. Juan 6, versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, representando al pan sin levadura. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Versículo 48, fíjense lo que dice, yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es algo tremendo porque Jesucristo hace una representación de lo que Él era con respecto a la costumbre que ellos tenían de comer panes sin levadura, en una fiesta, que era, el pan sin levadura representaba la quita del pecado, ¿no? Y lo que Él era, cuando vos lo confesás a Él, como tu Señor, cuando yo lo confieso, cuando lo confesamos, nosotros comimos ese pan de vida y tenemos vida eterna, ¿entienden? Cuando lo vivimos confesando, tenemos esa bendición de obtener la vida abundante que Él vino a hacer disponible a la iglesia. A medida que vivimos como Él, así es, nosotros vamos accediendo a esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que excede a todo conocimiento, porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso, en nuestra vida es añadida muchas cosas, porque buscamos primero las cosas de Dios por medio de nuestro Señor, y en el Señor, limpiándonos de la vieja levadura, y todas las cosas nos son añadidas hoy por hoy. Sin dejar de hacer nuestras tareas cotidianas, nosotros vivimos con el Señor y en el Señor, celebrando esta libertad con que Cristo nos hizo libres.
Por eso dice la palabra que nosotros somos cartas vivientes, leídas y conocidas por todos los hombres, porque tenemos una conducta como persona e iglesia de representar a nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Entienden? Es algo, tiene que ser algo llamativo e impactante, porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Tremendo. 1 Corintios 10. Vamos a ir adentrándonos despacito. Y viendo un poquito sobre esto. 1 Corintios 10. Porque acá es donde nosotros vamos a terminar con todos los ritos. Muchos de nosotros venimos de denominaciones. Y bueno, nos ha costado entender ciertas cosas, porque imagínate, yo hace 35 años que venimos asimilando estas cosas, y gracias a Dios el Señor nos unió a muchos hermanos que, bueno, nos enseñaron la palabra nuevamente, como quien dice. Versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Vamos a ir por partes. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Para entender este pasaje vamos a ir ahí cuando nuestro Señor compartió sobre esto en Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículo 26 dijo: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Así que bueno, estudiemos un poquito. Esta palabra copa es la palabra poterión, porto, un diminutivo de porto. En la iglesia de gracia es algo figurativo, dice Van, de la suerte o experiencia de gozo, de algo gozoso o doloroso, de vivir sirviendo al Señor. Como le pasó a los apóstoles, que muchas veces estaban gozosos porque Dios hacía grandes milagros por medio de ellos, por medio del Señor Jesucristo, pero también era doloroso a veces porque eran perseguidos. E inclusive nuestro hermano Pablo dice: de las cuales 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, el aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Y bueno, obviamente, ese aguijón nosotros entendemos que muchas veces era la gente que perseguía a Pablo, y muchas veces él fue latigado 40 veces menos uno, ¿se acuerdan? Era doloroso, pero servían al Señor, era algo figurativo de beber esa copa. Ahora la copa, dice acá, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Representa el nuevo pacto. ¿Entienden? La copa de bendición que bendecimos figurativamente, nosotros cada vez que testificamos a Cristo, no es la comunión de la sangre de Cristo, ese nuevo pacto que hizo nuestro Señor derramando su sangre. Ese pacto, ustedes saben, es un pacto de Dios hacia el hombre. ¿Sí? Si bien, a ver, pacto de la palabra yatseke,
es un pacto, si bien en un pacto entran dos personas en consecuencia, Dios no está condicionado a que el hombre lo cumpla o no, para que ese pacto sea válido. Por eso, nuestro Señor Jesucristo es la salvación de todo aquel que cree. Uno puede confesar a Jesucristo y después, si quiere seguir viviendo en la vieja levadura, eso no invalida el pacto de Dios, de la remisión de pecado, del perdón de pecado, de que el tipo fue hecho salvo por el sacrificio de Cristo. ¿Entienden? Fíjense Gálatas. Vamos a entender esto. Tremendo esto, tremendo, porque acá no tiene nada que ver, no es como la palabra homologeo, que tiene que ver con el pacto. Cuando vos confesás con tu boca, ese confesar es la palabra homologeo, ¿no? Que significa pacto, confesión, decisión. Que va a hacer un pacto con nuestro Señor de que Él va a ser el Señor de nuestra vida. Versículo 17 dice, esto pues, Gálatas 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Fíjense, para que entendamos mejor, leamos el 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. El pacto que hizo con Abraham nunca más fue invalidado porque hizo Dios el pacto. Hizo con Abraham, sí. Y Abraham de circuncidar a todos los chicos de 8 días de nacimiento, circuncidaba a todos, y a partir de ahí era representación del pacto. Pero si no circuncidaban, eso no invalidaba el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Entienden? Y mucho menos la ley que vino 400 años después. Este es un pacto incondicional que hizo nuestro Padre para con Cristo, cuando le ofreció por nosotros para liberarnos del pecado. Entonces la copa de bendición que nosotros bendecimos no es la comunión. Nosotros tenemos un acceso directo por la sangre de Cristo a Dios. Lo que creímos una vez y para siempre es un acceso directo. Ningún pecado tiene el poder de cortar ese acceso, ese camino a Dios, como antes tenía el pueblo de Israel. ¿Entienden? No es condicional, es incondicional. Esa es la figura, es incondicional. Vamos a 1 Corintios 10, ¿no es cierto? 16, ¿no es cierto? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Tenemos comunión porque en Cristo fuimos reconciliados, porque Él fue el plan de Dios. Fíjense cómo todo se enlaza desde antes para reconciliar a los que están en los cielos y en la tierra. ¿Se acuerdan? Tenemos esa participación de la familia de Dios hoy por hoy. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto es tremendo, porque vamos a seguir leyendo. Siendo uno solo el pan, nuestro Señor, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo de Cristo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la comunión de ese pan. ¿Entienden? El pan que partimos, del cual participamos. Miren, Dios utilizó costumbres que tenían estos orientales antiguas para enseñarnos su palabra. Y una de las costumbres eran las comidas sociales de la iglesia primitiva,
llamadas fiestas de amor. Tenían la costumbre de juntarse y comer, porque la comida siempre fue representativo de la vida, de la nutrición, de la energía, ¿entienden? De la recuperación del cansancio, porque te revitaliza. Esto vino a ser representado por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se juntaba a compartir sus alimentos. Fíjense, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando de la reunión. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Bueno, estos corintios ya eran un caso extremo, ¿no? Porque hacían cualquiera en las reuniones. Estas comidas sociales, la cual dice Bullinger, que se llamaban fiestas de amor, eran, fíjense que estos corintios habían traído todo lo que era idolatría, todo lo que era malo, ¿no es cierto?, a las reuniones de iglesia. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 2, para que entendamos esto un poquito. 2 de Pedro 2, versículo 13. No sé, a ver. ¿Estoy en lo correcto? Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Eso es lo que hizo la iglesia. Aceptó toda esta gente que traía costumbres paganas, ¿no? Y extremas en estas fiestas sociales y de amor que ellos llamaban. Dice que utilizaban, como decía Pablo, que pues ahora porque estamos en la gracia pecaremos. Y eso es lo que hacían los corintios. Utilizaban la gracia para pecar, con esa excusa de que ellos eran libres de todo. Utilizaban la gracia para pecar, porque habían sido hechos libres del pecado, y las consecuencias igual van a tener vida eterna. Bueno, contaminaban la iglesia, pero la iglesia, que somos nosotros, tiene que ser algo célebre. De eso se trata. Tiene que ser guardada por la misma iglesia. Tiene que ser santa prácticamente, en la práctica. Otro ejemplo, en Judas. Para que entendamos esto, versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, dice. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Me entienden? Eso no era la cena del Señor, porque comían y se engolosinaban. Fíjense, según la costumbre, cada uno traía su comida o provisión. Dice, los ricos traían mucho y los pobres traían poco, y a veces nada prácticamente, porque no tenían. Y el ánimo de división, Bullinger pone el espíritu, yo le cambié por la palabra ánimo, ¿no? El ánimo de división, porque los ricos ya, como esos no eran de sus partidos, ¿no?, llevó a la exclusión de algunos que no eran de su propio partido, claro, no eran de su clase social, eliminando la cena, la representación de la cena del Señor, que Jesucristo hizo partícipe a todos los que quieran creer. Murió por todo el mundo. Ese tiene que ser el ejemplo. Nosotros no podemos hacer acepción de personas, nos guste o no nos guste.
Porque dice que Dios entregó a su Hijo por todo el mundo, sin excepción. ¿Eh? Esa es la representación de la cena del Señor. ¿Entienden? Dice, llevó a la exclusión de algunos que no eran de su propio partido, y así el sectarismo invadió incluso la mesa del Señor en la práctica. Qué tremendo esto. La mesa del Señor somos nosotros. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesucristo y está nuestro Señor ahí con nosotros, como aprendimos el otro día, esa es la mesa del Señor. Y tomamos mate y comemos algo y compartimos la palabra. Esa es la mesa del Señor. Que en esa época representaban el Oriente, ellos compartían ese momento cuando se sentaban a cenar y a comer, entonces Jesucristo les enseñaba la palabra. Era el momento de ellos, ¿no es cierto? Hoy por hoy la iglesia es la representación de la mesa del Señor. Fíjense, Primera de Corintios 10, nuevamente, Primera de Corintios 10. Vamos viendo esto porque no sé cuánto vamos. Primera de Corintios 10. La comunión de la sangre de Cristo es la vida del Hijo de Dios que vive sin condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Tiene un acceso a Dios ilimitado por el sacrificio. Y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. La comunión es el pan representativo. Dice, siendo uno solo el pan, participamos de ese pan con nuestro Señor. Es la reunión de la iglesia en el nombre de nuestro Señor, y por ende con nuestro Señor. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, de aquel pan, dice una versión. Todos participamos de ese pan. Esa es la representación, porque es algo figurativo que representó por medio de una costumbre oriental para enseñarnos cómo tiene que ser la iglesia hoy. No es un ritual, ya no se tiene que celebrar más nada, como quien dice. Celebramos la libertad con que Cristo nos hizo libres, moviéndonos como iglesia, fuera de todos los rituales habidos y por haber, sabiendo que la sangre de Cristo nos redimió del pecado y por su llaga fuimos nosotros curados. Comimos ese pan, tenemos vida eterna, y el día de mañana vamos a tener cuerpos incorruptibles, libres de toda enfermedad, libres de todo error, libres de toda imperfección, vamos a vivir por siempre. Seremos semejantes a Él, dice la palabra. Esa es la mesa del Señor, que dice el versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos tener acceso a Dios y a la vez acceso a los demonios. ¿Entienden cómo hacían estos corintios? La iglesia no tiene que moverse así. ¿Entienden? Dice, y no podéis participar de la mesa del Señor, congregarnos con nuestro Señor, y de la mesa de los demonios, aceptando toda esa idolatría, porque era idolatría. Fíjense, el versículo 14 te dice, por tanto, amado mío, huid de la idolatría, participar de estas cosas, permitir que la iglesia traiga este tipo de malas conductas, ¿entienden? De que porque estamos en la gracia, podemos vivir un poco en la carne y un poco en el espíritu, y no es así, ¿entienden? Eso es idolatría, eso es participar en la mesa de los demonios, eso es participar de la copa de los demonios. ¿Qué dice el 22? O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Bueno, nuestro Señor es fuerte. No podemos provocar celo a nuestro Señor.
¿Entienden? Porque en la práctica nos va a pegar una patada, hermano. La iglesia se va, esa iglesia local se va, como dice una manzana podrida, cubre todo el cajón. ¿Entienden? Se va a terminar. ¿Entienden? Y nosotros tenemos la oportunidad de que esto no termine a partir de ahora, ni nunca más, hasta que vuelva nuestro Señor. Pero acá somos responsables nosotros de mantenernos limpios de esa vieja levadura, de las consecuencias del pecado, viviendo como nueva masa, como somos espiritualmente hablando. Somos nueva masa, sin levadura. ¿Por qué no vamos a meter levadura de nuevo? ¿Por qué lo vamos a volver a hacer? El sectarismo es eso, idolatría. Fíjense, pues hacen la voluntad del maligno. Son sectarios. Separan al cuerpo. Porque esos no son de mi partido, no son de mi reunión, no son de mi religión, no son de mi denominación. ¿Entienden? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo y nadie nos puede separar de eso. Porque Dios entregó a su Hijo para que hoy estemos unidos en el Señor, fuertes en el Señor como una iglesia. Es la oportunidad de unirnos una vez más, de ser uno en el Señor, teniendo un mismo sentir y vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Permiten que los deseos sectarios de la carne, influenciados y tentados por los propios, por el maligno, participen con ellos. ¿Entienden? Eso es la idolatría. ¿Entienden? En la iglesia no hay más que permitir estas cosas. Hola Miriam, hola Natalia, Dios te bendiga. Tenemos que tener cuidado en nuestra iglesia porque es la iglesia del Señor. ¿No? Es la iglesia que Él ganó con su sangre, dice la palabra. ¿Se acuerdan? Nosotros apacentamos la grey de Dios y cuando venga el príncipe de los pastores, ¿no? ¿Cómo dice la palabra? En 1 Pedro 5 era, ¿no es cierto? Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿No? A aquellos que permanecimos apacentando y cuidando. Pero toda la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar, porque todos funcionan en el cuerpo. ¿Entienden? Todos tenemos hoy la libertad de funcionar porque todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el privilegio, esa es la cena del Señor, el vínculo, la participación, la celebración continua de la iglesia con el Señor. La libertad con que Cristo nos hizo libres. Después vamos a seguir leyendo 1 Corintios 11, ¿no? Para ver toda esta representación de que hizo la cena nuestro Señor con el funcionamiento de la iglesia hoy por hoy. Tremendo. Cerramos en una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra, por poder darnos entendimiento en Cristo, por habernos dado la sabiduría en Él, la santificación, la redención y la justificación por medio de haberlo ofrecido a Él por nosotros, por amor a todo el mundo, siendo Él nuestro sacrificio, que nos liberó totalmente y nos presentó ante vos sin ningún sentido de mancha y culpa. Gracias por tu gran amor con que nos amás y nos amaste desde siempre, para que en Él nosotros fuéramos hechos reconciliados con vos y así poder tener
un acceso continuo y directo con vos por medio del Padre. Gracias por esta gran bendición y a vos, Señor Jesucristo, por haber tenido el valor de ofrecerte a ti mismo para que esto eh, sea una realidad hoy en nuestras vidas y por estar liderándonos continuamente de parte de Dios, mostrándonos y enseñándonos y haciéndonos partícipe de tu mesa, de la reunión, cada vez que nos reunimos en tu nombre para hacer olor fragante para vos y para nuestro amado Padre. Y a vos y en tu nombre, Jesucristo, te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermano. Gracias, bendiciones. Chao, chao.